Ahora tenemos este otro caso de reflexión, ¿sí? Solo que aquí ya no tenemos como eje de reflexión ni el eje Y ni el eje X. Nos están diciendo que el eje de reflexión es esta línea que está acá en diagonal. Entonces, cuando sea así, es importante que tengas una escuadra, ¿sí? Es importante que para la evaluación lleves la escuadra. Entonces, ¿por qué la escuadra? Porque la escuadra nos va a servir para ponerla sobre el ángulo recto, sobre nuestro eje que nos están dando. Mira, si es que está alineada, mira, la puse ahí formando ángulo recto, y ahora la voy colocando con cada punto. Entonces, por ejemplo, con este, con B. Entonces trazo una línea suavecita, ¿cierto? Y la proyecto pues hacia el otro lado, porque en el otro lado es donde va a quedar la figura. Entonces la termino de proyectar. ¿Sí? Mira, ahí ya quedó. Y mido la distancia que hay desde el eje de reflexión hasta el punto que estoy hallando. Entonces voy a medir. Entonces desde el eje de reflexión hasta el punto que estoy hallando hay 4 centímetros. Vengo y mido. Desde el eje de reflexión hasta el nuevo punto los 4 centímetros, ¿sí? Sobre la línea que tracé. Entonces aquí me va a quedar el punto B'. Lo mismo hago para A. Entonces coloco la escuadra formando alineadita con esto, que pase por el punto A. Si ves que está alineada, proyecto la línea y la termino de proyectar hacia el otro lado, que es donde me va a quedar la figura. Entonces ahí la cuadré y ahora la proyecto. Listo. Entonces ahora, está todo como movía. Pero me la arreglo. Listo. Entonces ahora ¿qué hago? Mido cuánto hay desde el eje de reflexión hasta el punto que estoy hallando. Entonces vengo y mido. Ahí tendríamos 5 centímetros. Entonces ahora mido desde acá, sobre esta misma línea, pues los 5 centímetros. Y donde me dan los 5 centímetros es donde está mi punto A'. Entonces aquí estaría A'. Ahora vamos a hacer lo mismo para C. Entonces trazo la línea. Ahora la proyecto. Y mido cuánto hay de acá al punto, o sea, del eje al punto. Hay 2 centímetros punto 2. Entonces vengo y mido 2 centímetros punto 2. Y ahí estaría mi nuevo punto, que sería C'. Ahora vamos a hacer con D. Entonces otra vez, si ves, escuadra alineada con el eje de simetría y que toque el punto que vamos a hallar. Entonces D, trazamos y proyectamos. Proyectamos la línea al otro lado porque es donde nos va a quedar la nueva figura. Entonces medimos de aquí del eje de simetría al punto D, ¿cuánto hay? Tenemos 2,9. Entonces vengo acá y mido 2,9 sobre esa línea que acabé de hallar. Entonces ahí sería D'. Ahora vamos a hacer lo mismo con E. Y prolongo la línea. Mido cuánto hay del eje de simetría al punto. Entonces hay 2,5. Y vengo y mido desde el eje de simetría hacia el otro lado, pues los 2,5. Ahí estaría el punto E'.
Ahora vamos a hacer lo mismo con G. Entonces también alineado sobre el eje de simetría la escuadra, que toque el punto G. Lo prolongo hacia el otro lado. Y mido cuánto hay desde aquí, desde el eje de simetría hasta ese punto G. Hay 5 centímetros, entonces vengo y los mido los 5 centímetros hacia el otro lado. Aquí está, 5 centímetros. Entonces aquí estaría G'. Y nos falta F, entonces también alineado. Si ves que no puede quedar así torcido, tiene que ser alineado con el eje de simetría, la escuadra. Importante que sea escuadra para que forme el ángulo de 90. Trazo. Y ahora lo que hago es que proyecto hacia el otro lado, que es donde me interesa que quede la figura. Mido cuánto mide desde el eje de simetría hasta el punto F. Mide 4.2, entonces vengo y mido 4.2 hacia este lado. Entonces aquí estaría el punto F'. Ahora los uno en orden alfabético. Entonces A iría con B, B iría con C. Ahí este quedó torcido. B iría con C, C iría con D, D iría con E iría con F, F iría con G, y pues G, que es el último, va con el primero, que es A. Entonces si te das cuenta que nos quedó la misma figura al otro lado. Este es el frente de la figura, pues se va a ver de frente con la otra figura, y esta es la parte de atrás, se va a ver con la parte de atrás.